Bueno chicos, antes de comenzar con la clase de hoy, les comento un par de cosas. La primera es que ahora terminando la clase les voy a subir las notas de las pruebas, ya las tengo revisadas y la verdad es que no están muy buenas, ya. De hecho están bastante malas. Así que lo más probable es que hagamos alguna actividad remedial para que puedan optar a décimas, porque en verdad están bastante desfavorables, digamos. Hay pocos azules y con esa nota varios alumnos se presentarían en un escenario bastante desfavorable a la tercera prueba. Así que lo más seguro es que les deje alguna actividad optativa, obviamente, remedial para que suban la nota en el periodo de receso, digamos. No sé si será alguna guía o algún informe que les pida que hagan, pero se los voy a estar comunicando en la semana. ¿Ya? Obviamente es todo opcional, el que quiere la hace y el que no, bueno, eh, no sé. Eso por un lado. Las notas las voy a subir terminando la clase. Les voy a subir también la pauta del taller 2, que fue el miércoles pasado. ¿Y qué más? Esta semana el tercer taller, les recuerdo, que es un taller opcional. No es un taller opcional para el que quiera reemplazar alguna nota o para el que me deba algún taller. ¿Ya? El promedio de la nota práctica va a ser los dos mejores talleres. ¿Ya? Así que eso, chicos. ¿Qué más tenía que decirles? Creo que eso nomás, pues esta es la última semana de clase. Falta una prueba y bueno, hay pocos alumnos conectados, pero los invito a prepararse de mejor manera que para la segunda, ¿ya? Porque en verdad hay como, no sé, varios alumnos presentan como carencias en conceptos básicos, como calcular momentos o construir diagramas de cuerpo libre, qué sé yo. Así que eso, bueno, la tercera prueba igual es como un poco, la materia como que cambia un poco, pero igual se toca lo de estructuras mediante el cálculo de centroides y, o sea, centro de gravedad y aplicar la fuerza peso y todo eso. Así que eso, muchachos, no sé si alguien quiere comentar algo o quiere preguntar algo respecto a este cierre de semestre, antes de comenzar con la clase de hoy día. Bueno, parece que no. Así que vamos a comenzar con, quedan dos clases, vamos a ver en estas dos clases el último tema. Sí, la prueba 3 es el primer lunes de marzo. No sé si el lunes 1 o lunes 2, pero el primer lunes de marzo. Está en intranet la fecha en todo caso y también están en campus virtual. En la primera presentación del curso. Ahí la pueden revisar. Y bueno, igual les voy a enviar un documento esta semana con la información de la prueba, porque la modalidad igual es la misma que la primera y la segunda. Y el temario es, bueno, lo que no se ha evaluado. Creo que desde el momento... A ver, déjenme un segundo. La tercera prueba alcanzamos a analizar todo lo que es estructura. Así que en esta prueba entraría centroide y centro de gravedad, que han sido 3 clases hasta ahora, y estas 2 clases de momento de inercia que vamos a tener esta semana. Sería la clase 17 a las 21. A las 21, sí, porque análisis de estructura lo evaluamos todo, ¿cierto? Sí, pues. Evaluamos máquinas. Sí, así que sería eso. Igual esta materia quizás es más accesible, pero tienen que prepararse mejor, chicos. Ya. Em, Eso. Así que hoy día partimos con el último tema, que es otra propiedad de áreas, momentos de inercia. ¿Ya? Eh, ¿Qué son los momentos de inercia? No sé si lo habrán escuchado en algún momento durante la carrera.
¿Es que tan difícil es mover algo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Es que tan difícil es mover algo? Claro, claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con la dificultad que opone un cuerpo a cierto movimiento. En particular, em, una medida de qué tan difícil es mover un cuerpo en cuanto a la traslación, es decir, qué tan difícil es poner un cuerpo en movimiento traslacional, la medida de eso, de la dificultad que opone un cuerpo a la traslación, es la masa. Pero la dificultad que opone un cuerpo a la rotación es el momento de inercia. ¿Ya? Entonces, como una medida de la oposición que tiene un cuerpo a un movimiento rotativo. ¿Ya? En términos matemáticos, ¿cierto? Nosotros para calcular el centroide consideramos una integral en particular que es esta de acá, ¿cierto? La integral de x de a o la integral de y de a, pero en general era la integral de una distancia, la distancia a un eje, por un diferencial de área, ¿cierto? Esta integral de aquí. Esa la consideramos para encontrar los centroides. Y eh, esa propiedad la llamamos el primer momento de inercia. ¿Cierto? El primer momento, o sea, el primer momento de área. El primer momento de área. Ahora vamos a definir el segundo momento de un área. ¿Ya? Y la diferencia es que ahora esta distancia va al cuadrado. Entonces, la integral de una distancia al cuadrado, de una distancia a un eje, puede ser el eje Y o puede ser el eje X, al cuadrado por el diferencial de área, esas dos integrales se llaman momentos de inercia o segundos momentos de área. ¿Ya? Entonces tenemos el momento de inercia respecto al eje X, que va a ser la distancia a ese eje al cuadrado, que es la variable cambiada, ¿cierto? Que es la Y, al cuadrado por el diferencial de área, y luego tenemos el momento de inercia respecto al eje Y, que va con la distancia a ese eje al cuadrado, y en ese caso la distancia es la X. Estas integrales son importantes en mecánica, aparecen en ciertos desarrollos de mecánica recurrentes, ¿cierto? En particular, estas integrales aparecen cuando uno calcula esfuerzos normales en vigas sometidas a flexión, ya que es un tema que ustedes van a ver en resistencia a materiales o mecánica de sólidos. Y también aparece cuando se calcula, cuando se hacen cálculos con la presión hidroestática en elementos sumergidos en fluidos, ¿ya? Y en varios desarrollos más, en verdad, pero dentro de la carrera, en particular, se van a pillar con esos dos desarrollos, van a aparecer estas integrales. Ya es importante que sepan resolverlas. Entonces, bueno, acá tenemos un área arbitraria, ¿cierto? Con una figura arbitraria, un área A, ¿cierto? Definimos un elemento diferencial, ¿cierto? Y bueno, el momento de inercia de ese momento diferencial, ¿cierto? Va a ser, como ya mencioné, la distancia al cuadrado con cada eje multiplicado por ese diferencial. Luego, para todo el área, ¿cierto? Lo que se hace es integrar, porque el área es un medio continuo. Divido, ¿cierto? El área en infinitos elementos diferenciales y los sumo, entre comillas, pero esa suma, al fin de cuentas, es una integral. Las unidades de medida del momento de inercia son unidades de longitud a la cuarta. A la cuarta sí, porque fíjense que hay un área que está al cuadrado, por ejemplo, metro al cuadrado, por otra distancia que va al cuadrado también, y eso me quedaría en metros a la cuarta. Metro a la cuarta, centímetro a la cuarta, milímetro a la cuarta. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, y la clase que viene, es aprender a calcular momentos de inercia de figuras. ¿Ya? Hoy día vamos a ver figuras simples, como por ejemplo un cuadrado, un triángulo, un círculo, y ya la clase de miércoles vamos a ver figuras compuestas. Ya figuras que están formadas por varias figuras
figura simple. Más o menos parecido a lo que hicimos con los centroides. Ya, entonces, tenemos que, para resolver los momentos de inercia, tenemos que integrar. Ya, en particular acá estaríamos resolviendo lo que son los momentos rectangulares de inercia, porque estamos calculándolo en base a dos ejes que son rectangulares, ¿cierto? Que forman un ángulo recto, como lo son el eje X. Entonces, tenemos, por ejemplo, este cuerpo, que está acá, que es como un semicírculo. Entonces, en general, hay varias formas de resolver la integral. Se pueden definir varios elementos diferenciales y si yo los integro bien, no hay problema. Pero en particular, yo sugiero este método, ¿cierto? Que es el que incluye definir tiras integrales, ¿cierto? O sea, elementos diferenciales de línea en vez de un elemento rectangular. Ya definimos un elemento de línea diferencial, ¿cierto? Y ocupamos siempre, ojo con esto, para calcular, por ejemplo, el momento de inercia respecto al eje X, definimos una tira diferencial paralela a ese eje. Paralela a ese eje. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esta tira diferencial están a la misma distancia ahí del eje X. Si yo eligiera otra tira, por ejemplo, una vertical, ahí por ejemplo, esta de acá, cada punto está a una distancia distinta del eje X y ahí para integrar se puede, pero hay que tener otra consideración, ya que puede más o menos complicar el problema. Entonces, para no complicarnos la vida y considerando el poco tiempo que vamos a ver esta materia, si yo resuelvo integral respecto al eje X, planteo un elemento diferencial paralelo a ese eje. Si yo quiero resolver ahora la integral respecto al eje Y, planteo un elemento diferencial paralelo al eje Y. ¿Ya? Y bueno, luego tengo que encontrar, ¿cierto? El área de ese elemento, que por ejemplo acá el elemento tiene un ancho de Y y tiene un largo que es igual a menos X. Me queda este elemento diferencial. Y acá al contrario tengo un elemento que es de ancho de X y altura Y. Me queda este elemento diferencial, pero eso depende en cada caso en particular de la geometría. Entonces eso, acá se expone lo que digo, lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Para calcular el momento de inercia respecto al eje X, la tira se selecciona paralela al eje X. Ya no hay más misterio que eso. De tal forma que todos los puntos estén a la misma distancia Y del eje X. ¿Sí? Luego defino el elemento diferencial de momento de inercia e integro. Y acá lo mismo. Para calcular el momento de inercia respecto al eje Y, la tira se selecciona paralela al eje Y. Paralela al eje Y de tal forma que todos sus puntos estén a la misma distancia X del eje Y. Creo que se entiende la idea. Así que vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de un rectángulo, que es el ejemplo más fácil de la vida. Y luego vamos a ver el ejemplo de un triángulo, que es un poco más complejo. Así que, bueno, acá me pide, ¿cierto? Determine el momento de inercia de un área rectangular respecto a los ejes rectangulares que pasan por sus lados. O sea, el eje X básicamente. Entonces, vamos primero que nada a calcular el momento de inercia. El momento de inercia respecto al eje X. Siguiendo la norma que vimos en la diapo anterior, para encontrar el momento de inercia respecto al eje X tendríamos que definir un elemento diferencial
una tira diferencial que sea paralela al eje X, ya como esta que está acá en la figura. Este sería mi elemento diferencial. Este elemento diferencial va a tener un espesor de I, ¿cierto? Y el ancho es B, ¿cierto? Es B porque independiente de en qué posición esté este elemento, ¿cierto? Porque este elemento lo que hace es barrer el área, ¿cierto? Barrer el área en la integración. Entonces se mueve desde acá hasta acá arriba, independiente del punto donde esté, siempre va a tener el mismo ancho que va a ser B. Va a ser B. Entonces, el área de este elemento diferencial va a ser, ¿cierto? El ancho B por D. ¿Ya? Ahí no hay mayor misterio. Entonces tenemos el diferencial de área, que es B por DI. Luego, nosotros queremos encontrar el momento respecto al eje X, así que definimos la diferencial respecto al eje X. Esa diferencial va a ser igual a la distancia que hay al eje X de este elemento diferencial. Esa distancia va a ser una distancia I, ¿cierto? La distancia al eje X. Y al cuadrado por B por DI. Y bueno, finalmente integramos simplemente. Estamos integrando, ¿cierto? Este elemento que se mueve desde I igual 0, acá sería el I igual 0, hasta el I igual H. Desde 0 hasta H barre nuestro elemento diferencial I al cuadrado por B de I. Y esto simplemente me va a quedar B por I al cubo tercios evaluado entre 0 y H, y eso me da cierto base por altura al cubo dividido en 3. Ya, ahora vamos a encontrar el momento, que básicamente es lo mismo, momento de inercia, o bastante similar, respecto al eje X, al eje Y, perdón. Al eje Y. Voy a ver si puedo copiar esto. Ya, aquí tenemos el rectángulo nuevamente. Ahora, como queremos calcular el momento de inercia respecto al eje Y, definimos una tira integral que sea paralela a ese eje. Que sea paralela a ese eje. En este caso sería algo así. Me quedó un poco más grande, pero se entiende. Esta sería mi tira integral. Vamos a decir que esta tira integral, ¿cierto? Tiene un ancho, ahora el ancho es de X, ¿cierto? Y el largo va a ser H, ¿cierto? H. Independiente de en qué punto esté, siempre va a valer H. Y vamos a decir que esto está a una distancia X del origen. Entonces, de nuevo, mi diferencial de área va a ser H por dx altura por espesor. Mi diferencial de momento de inercia respecto al eje Y va a ser x cuadrado por h por dx. E integrando,
Vamos a integrar, ¿cierto? Estamos integrando acá la x. Nuestro elemento diferencial se mueve desde x igual 0 hasta x igual a b. Desde 0 hasta b. Y ahora sí, la integral va de 0 hasta b, ¿cierto? De x cuadrado por h de x, y esto me va a dar x cubo tercio, evaluado de 0 a b, me da b al cubo por h tercio. Entonces fíjense que el resultado es similar a este de acá, pero va cambiado el coeficiente. ¿Cierto? Acá va el 1, va en la base elevado a 1, la altura elevado al cubo, y acá van al revés. La base al cubo y la altura elevado a 1. Esos serían los momentos de inercia para un rectángulo. Luego, ¿cierto? Si tengo las dimensiones, las puedo reemplazar acá, ¿cierto? Y me da una magnitud que es longitud a la cuarta. Por ejemplo, milímetro a la cuarta o qué sé yo. Así se resuelven. Bueno, este era el ejemplo por excelencia más fácil. Así que vamos por uno más complejo, que es este de acá. Determina el momento de inercia respecto del triángulo respecto a su base. Respecto a su base. Ya, entonces, lo mismo. Queremos encontrar el momento de inercia respecto a la base, que es el eje X. Entonces hacemos un elemento diferencial de línea que sea paralelo al eje X. Por ejemplo, ese elemento que está acá. Este elemento que está aquí. Ahora tenemos que definir este elemento. Vamos a decir que este elemento tiene un ancho que es de Y, ¿cierto? Eso no cambia mucho. Siempre que el ancho sea paralelo al eje Y, va a ser un ancho de Y. Ya eso no tiene mayor misterio. Ahora el problema de definir acá el elemento de área sería, ¿cierto?, que yo tengo que multiplicar este ancho por el largo, por este largo. Digamos que ese largo vale L. ¿Cuál es el problema? Que como este elemento diferencial lo que hace es barrer todo el triángulo, dependiendo de en qué posición esté, ¿cierto? El L cambia. No es como en el rectángulo que el L siempre era la base, siempre era la base. Acá, por ejemplo, si yo muevo este elemento diferencial hasta acá abajo, ¿cierto? Ese valor aumenta. Ese valor aumenta. Y si lo muevo, por ejemplo, acá arriba, también ese valor disminuye. ¿Cierto? El L, en el fondo, lo que hace es moverse ¿cierto? Desde 0 hasta B. Vale 0 cuando está acá. Acá el L vale 0. Y cuando estamos acá abajo, el L vale la base. Entonces tenemos que encontrar una forma de definir, ¿no es cierto?, ese valor L en función de X o de Y para poder hacer la integración. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá simplemente es algo que ya hemos hecho varias veces. Vamos a definir triángulo semejante. Triángulo semejante. Bueno, a todo esto, ¿cierto? El elemento está a una altura I, ¿cierto? Está a una altura I. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si el I vale 0, o sea, si estoy en la base, si estoy acá, en I vale 0, si el I vale 0, ¿cierto? El L vale la base. Y si el I vale H,
es decir, cuando estoy acá en la cúspide, el largo vale 0. Esa es como la relación. Esos son los extremos de la función que yo tengo que encontrar. Entonces, bueno, vamos a definir acá algunas distancias. Si hasta acá vale i, ¿cierto? Lo que resta va a valer h menos i, y luego, por semejanza de triángulo, tenemos lo siguiente. Ya, para el triángulo pequeño, tenemos un triángulo pequeño, ¿cierto? Que va desde acá, desde la cúspide, hasta el L. Tenemos, ¿cierto? La base del triángulo, que vale L. Esa es la altura, que vale h menos i. Que vale h menos i, ¿cierto? Base es altura, y ahora lo mismo, pero con el triángulo grande. Base, B es altura i. No, perdón, altura h. Repito, para el triángulo pequeño tenemos la base, es a la altura, y luego para el triángulo grande tenemos la base, es a la altura. ¿Ya? Semejanza de triángulo. Entonces, ahora sí podemos despejar el L. El L va a ser igual a la base por h menos i dividido en h. Entonces, fíjense que hemos encontrado una definición de este largo de L en función de I, porque B y H son constantes. Entonces, veamos si se cumplen estos puntos que están acá. Estos puntos que están acá. El L, cuando el I vale 0, me va a dar base por altura menos 0 dividido en H. Y bueno, se me van a ir la H y me va a quedar la base, que está acá. Estamos bien. Y luego, si evaluamos el otro extremo, el largo para el I igual a H, me va a quedar base por altura menos altura, dividido en altura, y eso me da 0, así que se cumple esta función. Entonces, esta función lo que va haciendo es, me va definiendo el largo de mi elemento diferencial en función de la altura a la que se encuentra. Y eso es necesario porque mi elemento diferencial de área, que es el área de este rectangulito, es L por DI. Y luego yo esto lo tengo que integrar. Pero yo no puedo integrarlo porque el L es variable, eso ya lo dije. Entonces el L lo reemplazamos por la definición que encontramos, que es base h menos i sobre h por di. Y ahora sí que se puede integrar. Ahora sí que se pueden integrar. Definimos el elemento diferencial de momento. Va a ser i al cuadrado por dA. Entonces me queda i al cuadrado por base por h menos i sobre h por di. Y finalmente integramos, esto me queda el i, ¿cierto? Barre desde 0 hasta h. El i parte acá, termina en h. Desde 0 hasta h, vamos a sacar de la integral la base sobre la altura y me va a quedar i al cuadrado por h menos i al cubo por di. Y ahora sí integramos.
base dividido en altura. Acá me queda I al cubo por H tercios menos I a la cuarta sobre 4 evaluado entre 0 y H. Esto me va a quedar base por altura. Me queda H a la cuarta. Base a H a la cuarta por otra H. Me queda una H a la cuarta. Dividido en 3 menos H a la cuarta dividido en 4. Esto es base por altura. Y acá me queda mínimo común múltiplo. 12, ¿cierto? Y me queda 4 menos 3, una H a la cuarta. Simplifico y me queda base por altura al cubo dividido en 12. Ese sería el momento de inercia respecto al eje X. Al eje X. ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos? Bueno, al parecer no hay dudas. Así que vamos a continuar. Denme un segundito, chicos. Me quiero revisar algo. Ya, lo último que vamos a ver hoy día es que hay un tercer momento de inercia que es importante. Ya definimos los dos momentos de inercia rectangulares respecto al eje X y respecto al eje Y. Y hay un tercer momento que es el momento respecto al eje Z, digamos, ¿cierto? El eje Z es como el que sale del plano. Que cuando se trabaja en el plano, ese eje Z se transforma simplemente en un punto. Entonces, otra integral es la integral del momento de inercia polar. Así se denomina y también tiene importancia en mecánica en general y en particular en la mecánica de materiales, que es una integral que se encuentra y se relaciona con las barras cilíndricas sometidas a torsión o ejes sometidos a torsión. Entonces, esta integral, como digo, es el momento respecto a un punto cuando se trabaja en el plano, pero en realidad es respecto al eje que pasa por este punto, ¿cierto? Imagínense que en ese punto pasa un eje que sale o entra del plano y se calcula la integral respecto a ese eje. A ese eje y la definición es la misma. Es la distancia hacia ese eje, solamente que esa distancia ahora es como oblicua, ¿cierto? Tiene una inclinación. Esa distancia al cuadrado por el diferencial de área. A esta integral se le denomina momento de inercia polar. ¿Ya? Momento de inercia polar respecto al punto O, que en ese caso es el origen del sistema. En particular, una propiedad importante es que, el momento de inercia polar siempre puede encontrarse sumando los dos momentos de inercia rectangulares de los ejes que pasan por ese punto. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos el punto O que intersecta al eje XY, entonces el momento de inercia polar respecto a ese punto O lo puedo encontrar como la suma de los momentos de inercia de los ejes que pasan por ese punto. Y eso siempre se deriva, ¿no es cierto?, de
del teorema de Pitágoras. Acá se forma este triángulo, ¿cierto? Que cumple este teorema de Pitágoras. Luego, si lo reemplazo acá, obtengo estas dos integrales que coinciden con los dos momentos de inercia rectangulares. Así que eso. Vamos a ver un ejemplo para ir finalizando la clase, que es este de acá. Determina el momento de inercia polar del eje que pasa por el centroide del área circular utilizando el resultado. Determina el momento de inercia del área circular respecto a su diámetro. Ya. El tema aquí, la principal dificultad a la hora de integrar y encontrar el momento de inercia polar es seguramente cómo defino la tira diferencial. Y el tema es que acá hay que usar, hay que hacer uso de las coordenadas polares, digamos. Vamos a definir una tira diferencial, pero que sea como una circunferencia. Ya, esta va a ser mi tira diferencial. Voy a ver si, no sé en realidad cómo dibujarla bien. A ver, no me queda encima. Sí, algo así. Algo así. Defino una tira diferencial que sea como un anillo circunferencial. ¿Cierto? Circunferencial. ¿Por qué hago esto? Porque, bueno, ese anillo, ¿cierto? Me permite integrar completamente de manera fácil el círculo. Por ahí creo que está bastante mejor. Entonces, este anillo diferencial, vamos a decir que está a una distancia U del origen, ¿cierto? Donde U se va a mover, ¿cierto? Entre 0 y R. Entre 0 y R, ¿cierto? La idea es que este anillo, ¿cierto? Barra desde 0 hasta la periferia del círculo. Y vamos a decir también que tiene un espesor de U. Un espesor de U. Entonces, el diferencial de área, en este caso sería el perímetro de este anillo, ¿cierto? Que es 2pi por el radio, 2pi por el radio, que en este caso es U, por el espesor, que es, en este caso es de U. Esta es una definición de área, de diferencial de área, de coordenadas polares. Seguramente la vieron en cálculo de una variable, o de dos variables, no creo que de una. Y bueno, luego los pasos son similares. Definimos el diferencial del momento de inercia polar, que va a ser igual a el U cuadrado por el de A, ¿cierto? Entonces, en este caso, me quedaría 2 veces pi por el U al cubo por el de U. Y finalmente integramos para encontrar el momento de inercia polar. La integral iría desde 0, ¿no es cierto?, hasta el radio del círculo de 2pi por U al cubo por du. Y esto simplemente me da U a la cuarta
sobre 4 por 2pi, evaluado entre 0 y r, y eso me queda r a la cuarta sobre 4 por 2pi, y eso finalmente me da r a la cuarta o pi medio por r a la cuarta. O sea, el momento de inercia polar es pi medio veces el radio del círculo a la cuarta. Ese sería el momento de inercia polar. Luego, para encontrar los momentos de inercia rectangulares, nosotros tenemos la relación de que el momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje Y es igual al momento de inercia polar. ¿Qué es lo que pasa? Que como el eje X y el eje Y, ¿cierto? En el fondo son ambos ejes radiales, ¿cierto? No hay diferencia entre uno y otro. Y en realidad ambos momentos de inercia tienen que ser en este caso iguales. Entonces tendríamos dos veces el momento de inercia respecto al eje X, por ejemplo, igual al momento de inercia polar. Y eso me daría que el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia respecto al eje Y, y ambos valen pi cuartos por el radio a la cuarta. Y ese sería el problema. Esa sería la solución. Dudas, consultas, chicos. Bueno, chicos, si no hay dudas, la clase de hoy día quedaría hasta aquí. Sí, quedaría hasta aquí. Y el día miércoles vemos momentos de inercia para figuras compuestas, que ya sería como lo último. Y lo más importante en realidad de esta pequeña unidad, ¿cierto? De dos clases. Así que eso, chicos. Espero que tengan buena semana y harto ánimo nomás con el fin de semestre. Nos vemos el miércoles.